Bueno amigos, segunda entrega de la situación de las carreteras en Asturias. Unas carreteras que una de ellas ha terminado con la vida de un ciudadano recientemente, el día 28 de octubre, y que en un episodio anterior del canal de Desterrado lo contaba. Mira, en este caso nos hemos centrado en la inspección realizada por un compañero en la PR3, que está muy cerquita de la PR4, donde se han producido esos hechos que son tremendamente agresivos para la sociedad y para ese ciudadano y esa familia, esas víctimas de ese accidente de tráfico, bajo leal saber y entender, y que hemos denunciado ante la Fiscalía de Seguridad Vial y que el fiscal de Sala de Seguridad Vial ha derivado a la Fiscalía Territorial, la Fiscalía de Seguridad Vial de Asturias. Bueno, en principio, nosotros tras la revisión de la carretera, de la PR3, no de la PR4, donde encontrábamos aproximadamente 14 tipos de infracción que alteran la seguridad vial del escenario y que son ilícitos porque son infracciones, pues en esta ocasión en la PR3 nos hemos encontrado 17 tipos de infracciones. 17 tipos de infracciones en un tramo muy corto de carretera que altera la seguridad del tráfico en esa vía y que vulnera el ordenamiento jurídico y el ordenamiento técnico. Nosotros le hemos remitido como informe complementario en el expediente 2024 CEC 054, se lo hemos remitido con fecha de ayer, 7 de noviembre del año 2024, se lo hemos remitido al fiscal de Sala de Seguridad Vial para que lo complemente con el expediente anterior, que es el 53, el expediente 2024 CEC 53, y que lo que hacía era plasmar una situación que se encontraba en la zona del lugar del accidente, que además, tanto en seguridad activa como en seguridad pasiva, podían haber intervenido como concurrencia en los hechos lesivos y agresivos. Bien, el caso de la PR3 lo que hace, y por eso se lo hemos mandado al fiscal, es demostrar que el mantenimiento de esas carreteras no es el adecuado y que se vulnera el ordenamiento jurídico y técnico de forma habitual, que no es una excepcionalidad que el lugar donde se produce el accidente estuviera en malas condiciones, sino que todo el escenario del entorno no lo encontramos en malas condiciones. El asunto de denuncia es denuncia por posible infracción penal, artículo 385 segundo, puente ilegal y peligroso y ausencia de señalización PR3 Asturias. El asunto concreto denunciado es poner en peligro la vida e integridad de los ciudadanos al mantener una vía en condiciones que afectan gravemente a la seguridad vial. Luego el informe va desarrollando todos estos aspectos uno por uno. En zona de alto riesgo de salida de vía con precipitación al cauce y caída de altura localizándose. Primero, alteración grave de la seguridad pasiva, ausencia de sistema legal de contención pretil por vehículos en una obra de paso. El sistema presenta deficiencias gravísimas y alteraciones que no permiten redireccionar y proteger un vehículo ante la trayectoria de salida de vía. Debido a las mismas no se encuentra certificado ni se puede instalar ese sistema de contención en la vía pública y protección en estas condiciones. Ausencia del sistema de contención, presencia de sistemas de contención de obra no certificados, etcétera, etcétera. Y el segundo es alteración de la seguridad activa. Ausencia de señalización vertical vertical deteriorada, ausencia de balizamiento y disposición guía. La señalización vertical existente es insuficiente, deficiencias en el estado del firme y su regularidad funcional, presencia de obras sin señalización vial reglamentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una parte de la denuncia. Aquí tenéis el registro de la denuncia. Esta es la denuncia del otro día y el registro de la denuncia lo tenéis en esta. ¿Vale? Los informes son informes extensos de unas 20 páginas. Este es el registro de la denuncia. Sí quiero aclarar algún aspecto importante. Ahora os pondré el vídeo de la grabación y vais a poder comprobar todo lo que yo estoy diciendo. Estar atentos y así aprenderemos a observar una carretera. Primero voy a dar las explicaciones de lo que está sucediendo en esa carretera y luego lo vamos a ir viendo en el reportaje videográfico que os voy a poner después de esta exposición. Mirad, una de las cosas que más me preocupa es la alteración del derecho a la seguridad de los ciudadanos en materia de seguridad vial.
especialmente artículos 17, que nos está garantizando el derecho a la seguridad, el artículo 14, que nos está garantizando ese derecho a la igualdad, ¿no? A la igualdad de trato. No por estar en una zona con menos habitantes las carreteras tienen que estar peor, ni mucho menos. Eso no es legal. Eso sería como decir que por estar en una carretera con menos habitantes la tasa de alcoholemia puede ser más alta, o podemos correr más, o podemos llevar los vehículos con las ruedas más gastadas, ¿no? Eso sería esas burradas, ¿no? Y también la obligación de cumplimiento al ordenamiento jurídico que viene en el artículo 9 de la Constitución. Esas tres piezas, tanto el 14 como el 9 como el 17, son vulnerados de forma fundamental y constante y reiterada en las carreteras que hemos denunciado. Vamos a centrarnos ahora en el especial riesgo en seguridad activa. Mira, el punto 1 es ausencia de señalización vertical de peligro por estrechamiento, esa P17 que tiene que existir antes de llegar a ese puente para que sepamos que se va a estrechar la calzada, un puente donde cabe un vehículo de turismo o un camión pequeño, no es que cabe mucho más grande, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esa ausencia de señalización que, por obligado cumplimiento, en base a lo que establece el artículo 139 y otros del Reglamento General de Circulación, debe de estar en la norma técnica 8.1 IC. Ausencia de señal vertical de regulación de preferencia de paso, o sea, esa R5, esa R6 que tienen que estar ahí regulando esa preferencia de paso. Estamos en una vía estrecha, ¿no? Una vía estrecha que además viene en una configuración de reducción de visibilidad en el entorno, ¿no? Bueno, pues tenemos que garantizar esa preferencia de paso. Esa sería el segundo tipo de infracción que nos encontramos. El tercer tipo de infracción que nos encontramos en seguridad activa es la ausencia de señalización vertical de peligro por deformaciones y erosión grave del firme. Estamos viendo un firme descarnado, deteriorado, con deformaciones graves que pueden desestabilizar el tránsito de una motocicleta, por ejemplo, y hacerla salir de la carretera, etcétera, etcétera, cambiando su comportamiento dinámico. Y sin embargo, no hay ninguna señal, ni siquiera una P15, que nos esté advirtiendo de esa situación grave de peligro. Tercer tipo de infracción que nos encontramos en el escenario. El cuarto tipo de infracción que nos encontramos en el escenario es la ausencia de señalización vertical de curvas peligrosas. Es una cadena de curvas peligrosas y ni siquiera tenemos ningún tipo de P13 ni P14 colocadas ahí, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que los ciudadanos tenemos que adaptarnos a escenarios hostiles que están llenos de peligros sin que haya señalización que nos advierta de esos peligros. ¿Qué sucede? Pues que los ciudadanos somos inteligentes, en contra de lo que piensa la Dirección General de Tráfico, y esa adaptación se produce de forma exitosa constantemente en el tránsito por esas carreteras. Pero ojo, eso no quiere decir que la administración pública no esté desobedeciendo la ley. Lo que pasa es que los ciudadanos son inteligentes, evitan accidentes de tráfico y colaboran en la convivencia. Pero la administración pública, titular de la vía, y la auditora, la encargada de auditoría, están desobedeciendo la ley de forma reiterada y constante. Vamos al quinto elemento de infracciones que tenemos ahí, elementos guías y de balizamiento, las curvas, los paneles direccionales, los hitos de arista, los captafaros de los sistemas de contención, de las barreras metálicas de seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso, no hay absolutamente nada. Como no hay iluminación y no tenemos referencias visuales, porque incluso la marca vial de fin de calzada está muy deteriorada, pues tenemos problemas de orientación, especialmente en un horario en el que el 25% de los ciudadanos se mueve en ese horario. Estamos hablando de los ciudadanos, de la movilidad que se produce, el transporte que se produce del 100% a lo largo del día, el 25% se produce por la noche, ¿no? Presencia del cartel distractor. Estamos hablando de que la distracción y la distracción. Y la Dirección General de Tráfico dice, es que la distracción es muy peligrosa, campañas contra la distracción y todo eso. Y luego tenemos un panel distractor ahí que si te pones a leerlo te tienes que parar en medio de la puñetera carretera, en una zona de riesgo, en una zona que además está deteriorado el pavimento, que se estrecha, etcétera, etcétera, para leer, para ver qué leches te quieren decir. Y luego te encuentras con que lo que te quieren decir no sirve absolutamente de nada para circular con seguridad por esa vía pública, que es autopublicidad del sistema sobre lo bien que lo están haciendo en la vía férrea. La siguiente infracción sería la presencia de balizamiento de obra en zona de paso a nivel con barreras donde no hay ninguna señal reglamentaria al efecto. Estaríamos hablando de un incumplimiento del artículo 140 del Reglamento General de Circulación, entre otros, y además estaríamos hablando también y voy rápido con esto, estaríamos hablando también de la norma 8.3 IC de señalización de obras públicas fuera de poblado, aprobada por la orden ministerial 31 de agosto del 87. Vamos rapidito.
El tipo de infracciones 8 que nos encontramos es la anchura funcional insuficiente, un repertorio histórico que tenemos aquí desde los años 60 preconstitucional, que nos está diciendo que esa carretera es ilegal porque es estrecha, porque tiene la ausencia o porque no tiene la presencia de arcenes, de etcétera, etcétera, y eso nos están diciendo desde 1960, desde los años 60, perdón, desde la década de los 60, que en 1964, 63, 64 se nos está diciendo que eso no puede estar así porque eso no es garantizar la seguridad vial. La última reforma de la norma de trazado, la 3.1 IC, nos está advirtiendo que eso es ilegal también, ¿vale? Señalización envejecida, la sustitución de las señales, ese artículo 142, la autoridad encargada de vigilancia del tráfico ordenará la inmediata sustitución y retirada de las señales que hayan perdido su objeto, que hayan perdido sus características técnicas, y eso sigue sin cumplirse, y ahí tenemos señales que no cumplen con esas características técnicas. Estaríamos hablando del tipo de infracción número 9. El tipo de infracción número 10, pues es en zona de estrechamiento o obra de paso, ausencia de uno de los sentidos de las señales verticales, bueno, la prohibición de adelantamiento, esa R305 que tiene que existir en los sitios donde no se puede adelantar y que no está. A esto se sumarían otras infracciones que no hemos querido hacer constar para la Fiscalía para no llenarle la cabeza de datos y de información, pero que sería, por ejemplo, incumplimiento de la norma 8.2 IC de marcas viales, por ejemplo, sería un claro incumplimiento a todo eso, duplicidad de la señalización, especialmente la de peligro en zonas donde sí se puede adelantar, y toda esta serie de cosas que es un incumplimiento de la 8.1 IC, por ejemplo, ¿no? Y que todo esto se asocia al Reglamento General de Circulación a través de su artículo 139 del Real Decreto 1428/03/57 de la Ley de Seguridad Vial, entre otros. Hemos visto, Lea, los 10 tipos 11 y 12, que os he añadido luego, de infracciones que tenemos al ordenamiento jurídico y técnico en materia de seguridad activa. Para evitar el accidente debemos hacer las cosas mejor en esos campos porque estamos infringiendo la ley. Cuando nos vamos a el incremento del riesgo a través de la seguridad pasiva, es cómo vamos a reducir las consecuencias de una posible salida de vía en esas carreteras, pues nos encontramos la ausencia del sistema de contención en trayectoria de curva con una diferencia de cota elevadísima, ¿vale? Entonces, esto, la orden circular 35/2014, pues nos está diciendo, que es la de criterios de instalación, y sus antecesoras nos está diciendo que ahí debe de existir un sistema de contención. Pero ¿desde cuándo dice la norma que ahí debe existir un sistema de contención? Desde 1971. Por lo tanto, de nuevo, en épocas preconstitucionales nos dice, ojo que ahí tiene que existir un sistema de contención, y no cualquier sistema de contención, un sistema de contención debidamente certificado, que en la actualidad se certifican a través de la norma técnica EN 1317. La segunda infracción en materia de seguridad pasiva son deformaciones graves en la barrera metálica de seguridad por hincado de postes, soportes debilitado o incorrecto y tal. Bueno, toda esta serie de cosas que vais a ver en el vídeo y que veis que están deformados. Cuando una barrera está muy deformada, debe de ser sustituida porque su comportamiento dinámico es diferente. Luego tenemos la presencia de un murete de obra que no existe, que no es un sistema de contención. Lo que estábamos diciendo antes, no podemos poner como sistema de contención lo que nos dé la puñetera gana, porque no es un sistema de contención. Un sistema de contención que reúne las características o que tiene que garantizar la absorción, redirección y protección, tiene que superar una norma de certificación que es la EN 1317. Y eso en los criterios de instalación que viene en la orden circular 35/2014 también lo obliga. Y por tanto, el artículo 139 del Reglamento General de Circulación, que dice que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, esas son las mejores condiciones posibles de seguridad y no un murete de obra puesto como nos da la gana, donde nos da la gana. Presencia de aristas y salientes. Vais a ver en el vídeo algo que es tremendamente peligroso. En los dos lados, en uno de los sentidos de circulación y en los otros dos lados en el otro sentido de circulación. Además, hay otras aristas que vemos a lo largo de toda esta configuración de escena dantesca, peligrosa y además hostil y desobediente con el ordenamiento jurídico. El punto 5 es ausencia de sistema de contención de solapamiento en la zona de riesgo. Vemos huecos donde hasta un niño andando se puede caer al barranco, al vacío, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el punto 6, que son deformaciones graves del sistema de contención. Se observa óxido en el transcurso del tiempo, la fractura del mismo, etcétera, etcétera. El punto 7, presencia de terminales de cola de pez. Bueno, aquí hemos visto 17 más 2, 18, 19 tipos de infracciones que se cometen y a los que hemos puesto en conocimiento a la Fiscalía de Seguridad Vial para que se entienda que la PR3
Ese es un ejemplo del abandono de las carreteras en Asturias, pero esto sucede en muchísimas partes de España. Vamos a ver el vídeo, vamos a meter el vídeo, vais a ver el vídeo con detenimiento, os voy a poner una musiquita de fondo y ahí vais a poder observar todas las infracciones que hemos dicho. No voy a hacer ninguna puntualización en el vídeo, no voy a hacer absolutamente nada. Me gustaría que os acostumbrarais a ver la carretera como la veo yo. ¿Y por qué? Porque así podemos garantizar poco a poco, por esa reivindicación social, el cumplimiento del derecho al artículo 17, seguridad, el cumplimiento al derecho al artículo 14, igualdad, y el cumplimiento al derecho del artículo 9, que nuestras administraciones públicas, hablo de la Constitución española, que nuestras administraciones públicas cumplan la ley. Entre todos lo podemos conseguir. Ahora vamos a observar este vídeo y vamos a aprender observando este vídeo. Os he explicado todo lo que tiene el vídeo, ahora lo vamos a ver.